Tema 1. Ortografía en general. El origen de la palabra ortografía es del griego clásico, dividido en dos partes ortos y grafía. La ortografía es la parte de la gramática normativa que regula las reglas para el uso de las letras y otros signos, dónde y en qué momento se usan las letras mayúsculas, dónde se coloca el acento, el uso de los signos como son la coma, comillas, paréntesis, etc., todo aquello que tenga que ver con la escritura. El acento es aquel que indica qué parte de una palabra suena más fuerte, cuál es la que tiene una mayor intensidad o más fuerza al decirlo. En forma escrita se usa una línea pequeña llamada tilde situada encima de la vocal que debe sonar con más volumen. En el ejemplo se muestra la palabra carácter. Para saber dónde lleva acento se hace una división silábica, ca, rac, ter, así como se muestra en el ejemplo. Si tienes problemas acerca de la separación silábica en la descripción estará un video tratando ese tema. Depende de donde se encuentre el acento se tiende a clasificarlo en agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Una forma sencilla para identificar la clasificación teniendo el acento es la siguiente. Primero debes aprender en ese orden como se muestra en pantalla. En este punto te pido lo siguiente: cierra tus ojos o concéntrate lo mejor posible, no te distraigas. Listo. Ya o ya casi. Bien, ahora imagina que caminas sobre la arena toda bonita y limpia, volteas y a lo lejos ves un pequeño río tan transparente que dices: oh, es tan aguda esa agua, y decides acercarte más. Te asomas al río aguda y ves una llanta. Esa llanata ya no sirve para nada. De pronto atrás escuchas unas pisadas. Es un grupo de exploradores que llevan consigo esdrújulas y de pronto por accidente uno de ellos se pone encima de una sobreesdrújula. ¿Listo? Ahora en la historia que te imaginaste enfócate en el agua que es aguda, la llanta llana que viste al fondo, la esdrújula de los exploradores y la sobreesdrújula que fue aplastada. Una vez aprendido ese orden aguda, llana, esdrújula y sobreesdrújula, haz lo siguiente a la palabra: solo cuenta de derecha a izquierda las vocales en número que corresponda a la vocal es donde se clasifica la palabra. En ejemplo tenemos la palabra cáliz, el acento se encuentra en la letra A, solo contamos de derecha a izquierda y nos damos cuenta que es la segunda. Con este método ahora sabemos que esta palabra es llana. Las reglas de acentuación. Las reglas ortográficas nos dicen que las palabras agudas que terminan en una vocal y en las consonantes N y S llevan acento. Recordando el método anterior, el acento se ubica en la primera vocal contando de derecha a izquierda. En los ejemplos tenemos la palabra café. Al leerla suena más fuerte la letra E, se coloca el acento porque la palabra termina en una vocal. La palabra compás lleva el acento en la vocal A, se le coloca el acento debido a que termina con la consonante S. Recuerda, solo se cuentas las vocales de derecha a izquierda. La palabra león lleva acento en la O y se le pone el acento porque termina con la consonante M. La palabra manatí igual lleva acento ya que termina en la vocal I. Recuerden que llevan acento siempre que cumplan con esa característica, terminar en vocal o consonante N o S. Por ejemplo, la palabra doblez, de doblar, al decirla nos damos cuenta que suena MS fuerte la letra E, entonces la clasificamos en agudas, pero no le ponemos acento. La razón es que esa palabra termina con la consonante Z, no cumple la condición antes mencionada. Lo mismo sucedería con la palabra dominar, es palabra aguda pero como termina con la consonante R, no se coloca el acento. Las palabras llanas o graves se acentúan cuando terminen en una consonante que no sea N y S o vocal. Como ejemplo tenemos árbol, el acento recae sobre la letra A, la segunda vocal de derecha a izquierda, se le pone acento ya que cumple la condición de terminar en la consonante L. Igual la palabra cáliz se acentúa, termina con la letra Z. De la misma forma la palabra carácter lleva acento, del mismo modo que la clasificación anterior. Si la palabra llana no cumple con terminar con cualquier consonante que no sea N o S o vocal, no llevará acento. Si la palabra llana termina con las consonantes N o S o una vocal, no se coloca el acento, así como sucede con la palabra alergia, suena el acento en la letra E, pero como termina en vocal A, no se le pone el acento. Lo mismo pasaría con la palabra abrelatas, se clasifica en llana, pero como termina con la consonante S no se pone el acento.
El acento en las palabras esdrújulas en la mayoría lleva acento cuando la tonalidad se encuentra en la tercera vocal con mayor fuerza, es más, la misma palabra esdrújula es esdrújula debido a que lleva la tilde encima en la segunda U, la tercera vocal contando de derecha a izquierda. En caso de que la palabra termine en mente y sea esdrújula no llevará acento, como ejemplo la palabra verticalmente, donde suena con mayor volumen es la letra A, sin embargo como termina en mente no se coloca el acento. Otra clasificación al parecer olvidada, digo que es olvidada es porque no la veo que esté escrita o la mencionen y me refiero a la sobresdrújula. Al parecer el que creo el contenido le gano la flojera o simplemente se le olvidó o ¿qué es lo que pasó? Bueno, tal vez no era tan necesario, las sobresdrújulas todas llevan acento, no existe ninguna excepción. Se coloca siempre que suene más fuerte en la cuarta letra contando de derecha a izquierda, como ejemplo la palabra brindacelo, si nos damos cuenta suena más fuerte en la vocal y, sin embargo lo curioso de esta clasificación es que las palabras terminadas en mente se acentúan hasta la quinta vocal como es, enérgicamente, si vemos esta palabra se conforma por 6 vocales y se pone el acento en la quinta vocal. Pero, ¿cómo hacerle para no confundirlo con una esdrújula? Solamente nos vamos a concentrar en la separación silábica, en este caso se separa e, ner, gi, k, men, te. Recuerda que la separación de sílabas tiene como finalidad dividir en partes una palabra para cuando se lea, se pueda hacer fluidamente. Por el momento aquí terminaría este video, en el siguiente se explicará el resto faltante, los materiales audiovisuales mejorarán con el paso del tiempo. Gracias por su visita que esperemos les sirva de mucho.